Estimados ponentes y participantes a este tercer día del séptimo Congreso Internacional de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual. En el día de hoy continuaremos con la presentación de 6 ponencias, las cuales pueden consultar en el cronograma dispuesto en el auditorio, y finalizaremos con la clausura del evento. Les recordamos que a partir del día de mañana, viernes 26 de mayo, podrán ver las grabaciones de las ponencias desde el día 1 y participar en las mesas de trabajo y los foros de las presentaciones que se hicieron en estos 3 días. Esta séptima versión del Congreso Internacional de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual finalizará el día 31 de mayo del presente año. Las certificaciones las podrán descargar a partir del 8 de junio en un nuevo curso que se abrirá en el auditorio. Y para acceder a estas se tendrá en cuenta la participación requerida en los diferentes espacios. Abrimos este tercer día recibiendo a José Alfredo Holguín Montes de México con su ponencia Desarrollo y evaluación de un instrumento de medición de competencias digitales para los docentes del campus Jalpan de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenido, José Alfredo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Comienzo agradeciendo la asistencia. Agradezco también al comité organizador y reitero mis felicitaciones a los ponentes que pues han hecho un excelente trabajo, así como al comité organizador. Comienzo esta ponencia pues leyendo el título: Desarrollo y evaluación de un instrumento de medición de competencias digitales a los docentes del campus Jalpan de la Universidad Autónoma de Querétaro. Esta ponencia la realicé a la par con la maestra, la profesora Beatriz Empalteca Durán, que también es docente de, en este caso, la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Aquí también agradezco la participación. Comenzando con la ponencia, considero necesario un poquito contextualizar pues de qué se trata. Como el tema lo indica, es el desarrollo y evaluación de un instrumento de competencias, en este caso enfocado exclusivamente a competencias digitales, que se da en el contexto del campus Jalpan de la Universidad Autónoma de Querétaro. Este campus es un campus regional, no se encuentra ubicado en la ciudad, no se encuentra ubicado ni siquiera cerca, está a una distancia aproximada de 200 kilómetros de nuestra sede universitaria, en ese sentido, por las propias condiciones de la zona donde se encuentra, pues la infraestructura tecnológica no es la adecuada y se identificó que como tal los docentes no están haciendo uso de las tecnologías de la información pues de manera adecuada, y es lo que se pretende atacar. El marco de esta investigación básicamente está incluido dentro de una investigación más grande, cuyo objetivo es el desarrollo y aplicación de un plan de capacitación para los docentes del mismo campus. ¿Cuál es la problemática entonces? No existe como tal a nivel campus, no existe un plan de capacitación que sea adecuado a las necesidades locales, y se considera que hace falta la integración de tecnologías. Ahora, aquí menciono que para efectos del campus, la infraestructura con la que se cuenta como tal en las instalaciones universitarias es suficiente.
se cuenta con muchas computadoras, se cuenta con un buen enlace de banda ancha. Sin embargo, esto pues tiene poco tiempo que se logró. En ese sentido también pues se considera necesario entonces poder, lo comentaba como final de esta investigación, poder lograr que los docentes se inserten entonces a un programa de capacitación en competencias digitales. Esta necesidad se plantea en lo que es el Plan Institucional de Desarrollo para el propio campus, que está redactado para un periodo de tiempo de 2015 a 2025, donde plantea la necesidad de profesionalización de los docentes. Que si bien todos cuentan al menos con estudio de licenciatura, la certificación en tipo de competencias pues es necesaria. Y aquí cito a Stuffelman, un documento de 1991, que pues plantea que para poder capacitar, primero hay que poder medir el nivel de competencias digitales, lo cual la intención de este instrumento de evaluación pues, que se propone o que se plantea. Y pues bueno, comenzando con lo que corresponde a la introducción, es de todos quienes nos encontramos laborando directa o indirectamente en la educación, damos cuenta que las tecnologías de la información son parte de nuestras instituciones. Ya difícilmente encontramos un aula, difícilmente encontramos una institución educativa que no esté mediada por tecnología, al menos en alguna de sus actividades. Entonces, en ese sentido, se vuelve necesario que los docentes, se vuelve necesario que quienes estamos inmersos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos demos a la tarea de capacitarnos o al menos adquirir las competencias necesarias para utilizar de forma adecuada esta tecnología. La tendencia es, y se observa también en la práctica, y creo que pues, esto también lo observamos gracias a que hay eventos como este, las universidades van hacia la educación. La tendencia que he podido observar es que cada vez más universidades, cada vez más rápido, ofrecen acceso a sus estudiantes a plataformas educativas, ya sea o no que tengan cursos a distancia. Se considera el modelo de learning, se considera pues lo que se conoce como clases semipresenciales, y obviamente ya las hay muchas que están priorizando la educación a distancia sobre la presencial. En este sentido, pues es necesario entonces que nos capacitemos sobre la misma, sobre la tecnología. Se identifica para esta investigación que hay docentes que no usan la tecnología de forma adecuada. Si bien es común en las aulas encontrarse aquellos profesores que hacen uso de diapositivas, hacen uso de PowerPoint, es bastante común aquella práctica solamente se llega a presentar dichas diapositivas, a dar una conferencia en la clase, y la información solamente fluye del profesor hacia el alumno, sin que la tecnología sirva para potencializar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, dado esto, se necesita medir el grado de competencia digital. Es importante que se realice en las diferentes instituciones, y es la propuesta con la que se inicia esta investigación, para posteriormente, después de identificar el grado de competencias, poder determinar si es que al menos para el CALPAN de la Universidad Autónoma de Querétaro es necesario atacar específicamente las herramientas tecnológicas con las cuales se pueda incrementar potencializar el proceso de enseñanza-aprendizaje del docente, desde el docente hacia el alumno. Entonces, la intención para esto es que se logre una apropiación de las tecnologías de la información y comunicaciones por parte de los docentes,
y que esto permita a su vez que se integren al aula. Repito, todo esto se comienza con lo que voy a mostrar, que es el diseño y evaluación de diseño y validación de un instrumento de evaluación de competencias docentes. Como marco teórico tenemos que la UNESCO promueve que las instituciones educativas ofrezcan altos niveles de normalización a los docentes. Esto pues en su documento de 1998. Por otro lado, Camargo y sus compañeros en 2004 afirman que su formación implica todo un proceso de actualización de conocimientos y habilidades. Todo esto, bueno, hay un marco internacional, obviamente, gracias a la UNESCO, gracias a la Organización de Estados Iberoamericanos, gracias a la Unión Europea, por ejemplo, donde se promueve que las instituciones ofrezcan altos niveles de profesionalización. Esto se da porque finalmente se identifica que habemos o hay docentes que vienen formados desde la educación tradicional y pues que dan cuenta que la tecnología nos ha alcanzado, que la tecnología finalmente en ocasiones incluso nos sobrepasa y que esto es un, lo voy a llamar así, con el perdón, es un mal necesario que que nos exige actualización constante. Esto no se va a terminar, la tecnología sigue y en ese sentido tenemos entonces que poner conscientes a los docentes de lo necesario de la capacitación en competencias. Esto implica, como lo comenta Camargo, todo un proceso de realización de conocimientos. Esto implica desarrollar nuevas habilidades y obviamente se toman los fundamentos de lo que actualmente es el modelo de educación en el aula, que en muchos lugares se toma el constructivismo y obviamente atiende pues a las diferentes formas de enseñar. A estos diferentes modelos educativos se tienen que integrar las tecnologías, respetando obviamente el modelo, o en su defecto modificándolo hasta el punto que se permita, ¿no? Ahora, repito la cita que mencionaba, para poder capacitar hay que medir el nivel de competencias, esto lo dice Stockholm, y en esto es en lo que basamos pues el desarrollo de esta investigación básicamente. Es necesario entonces, si la intención como parte de la investigación más grande que les comentaba, es necesario para poder capacitar, medir primero el nivel de competencias digitales, con el objetivo de poder proponer en algún momento los temas a desarrollar como parte de esa capacitación. En este caso menciono que, bueno, si bien la Universidad Autónoma de Querétaro, donde se desarrolla esta investigación, es una universidad muy grande, ella cuenta con planes de capacitación para sus docentes. Sin embargo, al hablar de campus regionales, como es el campus Jalpan, hay ocasiones donde todas estas capacitaciones que nos envían realmente no se identifica por parte de los docentes que sean adecuadas a su propia labor. Esto en el sentido de que sí puede llegar a existir cierto tipo de atraso, digámoslo así, tanto a nivel de infraestructura tecnológica como a nivel de competencias digitales. Entonces, por eso se vuelve necesario atender lo que ya existe con respecto a la creación de instrumentos de medición de competencias y con respecto a lo que tiene que ver con competencias digitales como tal. Gross y Silva afirman en el año 2005 que los profesores se formaron con una visión que ya cambió. Esto, para quienes estamos inmersos en el aula cotidianamente, sí puede llegar a ser bastante obvio. Todas esas reuniones que se dan en colegiado, todas esas pláticas que se tienen con compañeros docentes y todo lo que se lee como parte de la propia labor de actualización,
pues nos indica que efectivamente, como se menciona en algún otro texto, somos profesores que fuimos formados en el siglo XX y estamos atendiendo las necesidades de educación de alumnos y estudiantes del siglo XXI. En ese sentido, nuestros estudiantes nos sobrepasan, al menos se vuelve muy obvio en el tema de competencias digitales. Ahora, existen estándares de desempeño que tienen que ver con las competencias digitales y que permiten que se desarrollen el margen de las funciones de los académicos. Para esto tuvimos que revisar lo que redacta el Ministerio de Educación de Chile, donde plantea en el año 2006 toda una investigación al respecto de los estándares que miden las competencias digitales. Obviamente no quiere decir que el Ministerio de Educación los está redactando todos, sino que existen estándares a nivel internacional en Colombia, en Europa, en Chile, en otros países, finalmente marcan un camino hacia dónde guiarse y nos dan toda esta teoría necesaria para poder considerar previo a la creación del instrumento que proponemos. Y bueno, finalmente, Cavero, Llorente, Marín, Rangel, Peñalosa, etcétera, son autores que han evaluado empíricas digitales, hacen énfasis en que es necesario evaluarlo constantemente y en el trabajo de ellos estamos fundamentando el propio. Tomamos como referencia en mucho, lo voy a decir así, a el trabajo de Cavero, Llorente y Marín, pero sin embargo se tiene que atender lo que pues, dicen varios autores. Esto pues, por la importancia que corresponde al tema. En cuanto a la metodología que se propone, bueno, aquí les aclaro, en un momento más les voy a mostrar también el instrumento como tal, les voy a dar el enlace, me gustaría así que lo pudieran revisar, pero bueno, hay que plantear primero pues todo, el cómo se construyó, el cómo se está trabajando. En ese sentido, entonces, bueno, ¿qué metodología seguimos, qué pasos realizamos para lograr la construcción del instrumento? Se dividió el trabajo en 4 etapas. En este caso, como comentaba, se tuvieron que revisar de acuerdo a la teoría, de acuerdo al estado de la ciencia, se tuvieron que revisar, analizar los estándares de competencias digitales, se tuvieron que revisar varios instrumentos para evaluación de competencias ya construidos, se revisó, se seleccionaron, se determinaron las dimensiones que se iban a implicar para la medición de la competencia digital, en el sentido que los estándares pues plantean ciertas dimensiones que hay que revisar. En una tercera etapa se desarrolló como tal el instrumento de medición que se va a mostrar, el instrumento de medición de competencias, y bueno, este se logró mediante la selección, categorización y desarrollo de ítems, además de que se tuvieron que construir pues algunos nuevos. Y por último, se va a mostrar lo que es el análisis de confiabilidad y lo que es como tal la validación del instrumento que estamos presentando. Los resultados los menciono como precisamente los resultados que surgieron de estas etapas que acabo de mencionar. Y pues los vamos entonces mencionando parte por parte. Para la etapa 1, básicamente comparamos instrumentos construidos, comparamos documentos, hicimos especial énfasis en que estuvieran validados solamente, y se compararon hacia ambos lados, instrumentos que fueron dirigidos tanto a profesores como instrumentos que fueron dirigidos a estudiantes. ¿Esto por qué? Porque, bueno, finalmente
Hay mucho trabajo que se hace con estudiantes, hay muchos instrumentos ya validados. De hecho, hay mucho, o sea, es la mayoría lo que se dirige hacia los estudiantes de acuerdo a las investigaciones que se pudieron revisar. Sin embargo, pues esto se tiene que dirigir o que cambiar un poquito la dirección y hacerlo hacia los profesores. Los docentes, muchas veces quienes realizamos algún tipo de investigación, pues sí, tomamos como sujetos de investigación a nuestros propios grupos, nuestros propios estudiantes, porque finalmente desarrollamos trabajo con ellos. Pero es poco lo que, a gusto personal, es poco lo que se pudo encontrar dirigido hacia profesores y se plantea en todos los documentos, se plantea y lo más importante es precisamente la labor que nosotros hacemos. Debemos de ser tecnología, debemos de ser capaces ya de ser mediadores entre la tecnología y los estudiantes, de considerar todo este aprendizaje, ya tenerlo como parte de nuestro proceso metacognitivo. Debemos ser conscientes de la evolución que debemos tener como profesores para poder pues darle un nuevo alcance a este proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos desarrollar nuestras habilidades, debemos volvernos más competentes. Entonces, la invitación hasta aquí, sigo mencionando los resultados. La invitación es que hagamos más investigación con respecto a los docentes. Se compraron muchos instrumentos dirigidos también a profesores. Menciono en las fuentes bibliográficas, en las referencias, perdón, menciono algunos, que fueron los que se tomaron como base para la construcción del instrumento que vamos a presentar. Y obviamente se tuvieron que comparar también las propuestas de estándares internacionales. Ya se comentaba en cuanto a la fundación del marco teórico. En cuanto a estos estándares internacionales, pues incluyen como tal varias dimensiones. Está el estándar ISTE, que es Internet Society Technology Education. Están los estándares de Reino Unido, el QTS, están los estándares europeos, está el INSA, en este caso de nuestro país sede del Congreso, y se analizaron por ahí algunos otros. Entonces, es necesario realizar esto. Bueno, no se puede partir de cero, sería algo bastante complicado, no se pretende reinventar el hilo negro, sino que se pretende con la investigación sujetarnos a lo que ya existe y entonces poder presentar pues, el trabajo propio ya considerando pues, este marco teórico para lograrlo. Entonces, se tuvo que revisar cómo todo eso se consideran las diferentes dimensiones, la axiológica, la pedagógica, la comunicativa, la informacional, lo que es la comunicación, que fueron las dimensiones que se identificaron como comunes en los diferentes estándares. Eh, Dimensiones que son las que pretendemos evaluar, que son las que hasta este momento, y gracias a la validación, son las dimensiones que se evalúa con nuestro instrumento, con el cuestionario que se planteó. Y
que tienen que ver con información, tienen que ver con colaboración, con comunicación, con creación de contenidos, con seguridad y resolución de problemas. En este caso, hago una pausa, perdón, me comentaban que se dejó de escuchar un poco el audio. Me piden que quite el video para poder continuar. Espero que todos me estén escuchando. Y bueno, me confirman que sí. Entonces, comentaba, se determinan entonces las dimensiones a las que atiende nuestro cuestionario, considerando una primera dimensión que es la de información, que va a incluir o va a considerar lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías, de tal manera que nos permite identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar información digital, evaluando su finalidad y su relevancia. Todo esto, además del análisis de documentos, se fundamentó también en mucho con el trabajo que hace el INTEF, en este caso Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, de lo que es el gobierno de España, en este caso el Ministerio de Educación y Cultura y Deporte. Se pretendió que, bueno, que se pudiera empatar, que se pudiera hacer un equivalente de estas dimensiones. Sin embargo, bueno, al determinar las propias, pues se integraron algunas de las que se plantean y bueno, es lo que tienen que ver. En el caso de la dimensión que tiene que ver con la colaboración, tiene que ver con recursos a través de herramientas, obviamente en línea, se tiene que medir que se colabore con otros a través de herramientas digitales, se revisa la interacción y la participación en comunidades y redes. Todo lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo mediado por tecnología. Considera, para efectos del presente instrumento, la dimensión de comunicación, que tiene que ver con cómo se comunica, en este caso, quien aplique el instrumento en entornos digitales, cómo hace esas conexiones necesarias, cómo se participa en redes y la conciencia intercultural. Es decir, todo lo que podemos comunicar mediante uso de tecnología. Se considera la creación de contenidos digitales, que tiene que crear contenidos digitales. Se considera la opción de seguridad, la dimensión de seguridad, que tiene que ver con algo que es necesario y que también se ha revisado, que son las prácticas que menos realizamos, lo que tiene que ver con protección de información, con los datos personales, la protección de la identidad digital, los contenidos digitales, las medidas de seguridad, el uso, en este caso, el uso responsable y seguro de lo que tiene que ver con nuestra labor. Nuestra labor, obviamente, a través de Internet, a través del uso de tecnologías, porque bueno, se incluye la información de nuestros estudiantes, entonces es necesario considerar estas medidas de seguridad. Estas dimensiones, entonces, son las que se evalúan con el instrumento que proponemos como parte de esta investigación que presentamos en esta ponencia y que se les mostrará entonces en alguna de las diapositivas siguientes. Les damos el enlace. Y bueno, en la etapa 3 de nuestros resultados, tenemos que se realizó la revisión, se realizó el análisis, la selección, se compararon ítems, se categorizaron, es decir, se tomó el trabajo que ya habían hecho los autores que se mencionan, se segmenta, se toman de acuerdo a las categorías que ellos, presentan, se reordenan, se eliminan algunos, se determina que es necesario utilizar algunos otros, de acuerdo a todo lo que se plantea, o sea, de acuerdo a las dimensiones que se consideraron, se contextualizan, se redactan algunos y se vuelven a categorizar para poder también reestructurarlos.
En este sentido, pues se hace toda una labor de análisis, porque, bueno, para poder lograr, digamos, el instrumento ya construido, pues bueno, tuvimos, por ejemplo, tuvimos que considerar el idioma en el que vienen redactados. Comentaba que se tomó como base lo presentado por Cavero, y este Cavero, bueno, se realiza en el marco español, lo realizan en España. Bien las que no son comprensivas completamente al menos México. Por poner un ejemplo, se utiliza la palabra ordenador en lugar de computadora o en lugar de PC, por ejemplo, que es lo común acá. Y entonces se realiza toda esta nueva redacción adecuando el lenguaje en el que se presentan. Ahora, se considera también aquellos modismos, se consideran el software que es más común en México, pero por ejemplo, en este sentido, tuvimos que eliminar algunas palabras que se llegan a considerar pues, como de uso común, pero que realmente corresponden a nombres de ciertas tecnologías que se utilizan. Por ejemplo, bueno, en este caso, la intención del cuestionario, si bien se iba a aplicar o si bien se aplicó a docentes en Campus Jalpan, se pretende también que sea un cuestionario que pueda ser de uso general, pero que pueda ser de uso general, no importa en dónde se utilice, vaya. Por ejemplo, si en alguna pregunta se mencionó la palabra Word, porque todos en algún momento hemos usado Microsoft Word como procesador de textos, y aun cuando sea una palabra que se comprende, preferimos utilizar la procesador de textos, considerando que hay otras herramientas que pueden estar utilizando otras personas. No quisimos que se priorizaran nombres de aplicación común, sino que quisimos que el instrumento. Entonces, en ese sentido es la contextualización para generar, y esto nos llevó entonces a recategorizar y reestructurar los ítems que se plantean. Bueno, presento por ahí un fragmento de un cuestionario que es el que se tomó como base, realmente no respecto más que lo que ya mencioné, y entonces, ahora como tal, pues el instrumento. Se logró, en un inicio se logró un instrumento que tenía, se logró realizar un instrumento que tenía 99 ítems, que era bastante largo, que pues se tardaban un poquito los docentes a quienes se les aplicó, en la prueba de validación, bueno, se tardaban algo, generó ciertos comentarios, pero bueno, finalmente era parte de hacer la validación, y pues bueno, esto fue necesario hacerlo. Se envió a revisión por 3 expertos de diferentes universidades, expertos en tecnologías de la información, expertos en educación, y se aplicó a los docentes, en este caso del grupo, bueno, con quienes se realizó la prueba piloto. Se hizo un muestreo mixto, se realizó un enfoque cualitativo, se aplicó a docentes. Estos se tomaron por conveniencia porque, bueno, era poco el tiempo con el que se disponía de ellos como participantes. Se realiza en una sola sesión y, bueno, se identifica entonces que el tiempo de respuesta para el cuestionario es de 24 minutos. Presento por aquí solamente una pantalla. Les voy a dar el enlace en una siguiente diapositiva para que lo puedan revisar. Cómo es que están redactadas, cómo es que están estructuradas las preguntas del cuestionario del instrumento, y pues les presento
los resultados que se hicieron, que se obtuvieron, perdón, de realizar la prueba de validez y confiabilidad, donde, bueno, se arrojó un alfa de Cronbach en de 8, lo cual, de acuerdo a la escala que se considera para esta prueba, pues lo presenta como resultados muy buenos. Entonces, esto más la validación de confiabilidad, pues nos indica que el instrumento se puede aplicar, nos indica que el instrumento funciona de cierta manera, indica que mide lo que debe medir. En este caso eran son las dimensiones que se planteaban. Y bueno, les dejo aquí el enlace al instrumento. Lo pueden anotar. Doy tiempo antes de cambiar la diapositiva. Si ustedes si ustedes copian el enlace y lo pegan en su navegador, bueno, pueden realizar la revisión que ustedes consideren y pues se agradecen de antemano los comentarios que puedan hacer al respecto. Entonces, bueno, como conclusión, este instrumento cumple con las especificaciones que se consideraron, se valida adecuadamente porque efectivamente mide competencias digitales. La prueba fue, como lo comentaba, promedio mayor a 8, se considera un nivel bastante adecuado, bueno, muy adecuado. Las pruebas preliminares nos dieron resultados que consideramos coherentes, sin embargo, nos llevaron también a eliminar algunos. De acuerdo a las pruebas de confiabilidad, pues bueno, se tuvieron que eliminar ítems porque resultaron pues no propios para el cuestionario, ya fuera por una mala redacción, ya fuera por usar tecnicismos que no eran adecuados, y entonces la propia prueba nos arroja que es necesario eliminar algunos y se logra entonces un instrumento que consta de 24 ítems, que es el que se presenta. Concluye que el instrumento efectivamente permite delimitar los temas de capacitación necesarios en cuanto a las competencias digitales se refiere y pues esperamos entonces, les comentaba, como parte de una investigación que está en proceso, obtener los resultados para determinar los temas de capacitación como parte del diseño y aplicación de un plan de capacitación docente para el propio campus. Hasta aquí mi participación. Yo les agradezco la atención, les agradezco de antemano las dudas que pueda surgir. Y bueno, pues es parte de lo que venimos a presentar el día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos a José Alfredo. A continuación disponemos de un espacio de preguntas. Invitamos a los asistentes a hacer las preguntas levantando la mano. Les recuerdo que pueden ingresar por el gráfico que se encuentra en la parte inferior derecha de la lista de asistentes y allí picar y acceder al botón levantar la mano. También pueden hacerlo por el chat. Les recordamos que las preguntas que no alcancen a ser realizadas en este espacio las pueden hacer en el foro de cada ponencia de manera asincrónica. John Velázquez va a hacer una intervención. En este momento le estoy abriendo el micrófono. Gracias. Aló, aló, aló.
Lo escuchamos. Sí, muy buenas tardes a José Alfredo, a los asistentes del Congreso. Mi pregunta es la siguiente. ¿Un docente fiel a su metodología tradicional logra resultados inferiores frente a los docentes que usan las TIC en los procesos de enseñanza para los estudiantes de la actualidad? Muchas gracias. Disculpa, John, no sé si me escuchas, pero escuché solo como la parte intermedia de tu pregunta. No, es decir, no escuché el inicio ni el final. ¿La podrías repetir, por favor? ¿Aló, me escuchan? Sí. Bueno, muy buenas tardes, primero para todos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Un docente fiel a su metodología tradicional logra resultados inferiores frente a los docentes que usan las TIC en el proceso de enseñanza para los estudiantes de la actualidad? Disculpe, John, ¿puede eh, arreglar su micrófono ya que tenemos una interferencia? John, ¿o la podrías escribir en el chat también, por favor? La pregunta que John hace es, ¿un docente fiel a su metodología tradicional logra resultados inferiores frente a los docentes que usan las TIC en el proceso de enseñanza para los estudiantes de la actualidad? Ok, ya comprendí bueno, ya pude ver la pregunta. Este, si bien entendí, la pregunta es que si un docente fiel a su guía tradicional logra resultados mayores frente a los docentes que usan las tecnologías en el proceso de enseñanza para los estudiantes, yo diría que esto no lo podemos determinar realmente. ¿Cómo decirlo? Eh, Existen docentes apegados un tanto a la enseñanza tradicional que logran buenos resultados de alguna manera. Eh, Sin embargo, la realidad es que nuestros estudiantes, ellos no les preocupa mucho la formación que tiene el docente. Los estudiantes tienen acceso a gran cantidad de información, eh, la cual, si hacen uso de ella en el momento en el que un docente está presentando cualquier tema, eh, pues lo van a poner en aprietos, lo van a poner en apuros. El docente tradicional probablemente no cuente con las herramientas adecuadas para una situación como esta. Eh, la intención que yo tengo con este instrumento de medir las competencias y posteriormente capacitar a los docentes no va a que cambien radicalmente su forma de trabajo. Yo creo que hay varios que cumplen con muy buenos resultados, pero sí va en el sentido de que sí es necesario avanzar en cuanto a uso de tecnología para poder en algún momento dado pues estar a la par de los estudiantes. Nosotros, se ha comentado en otras ponencias, nosotros somos guías, nosotros vamos a ser mediadores, vamos a un poquito enseñar cómo se puede utilizar de una mejor manera la información. Al final del día, quien percibe si se mejora eh, el proceso de enseñanza-aprendizaje, quien percibe es el alumno. Bien, En ese tenemos sentido, pues los resultados pueden no ser inferiores, no se podría determinar. la siguiente pregunta es de José Guerrero. Gracias, buena exposición, pero tengo una inquietud. Después de aplicar
el instrumento se delimitaron los temas de capacitación necesarios en cuanto a temas de TIC aceptables. En el caso de los docentes del campus de Jalpan, ¿cuáles fueron estos temas? Gracias. Una investigación que está en proceso. Lo que yo vine a presentar fue la prueba de, pues ahora sí que la validación del instrumento, el desarrollo y la validación del instrumento. En ese sentido, estamos trabajando para lograr ahora sí ya la aplicación como tal del instrumento a los docentes, porque efectivamente ya fue validado bueno, resultados que presento el día de hoy, y entonces en próximos días estaremos determinando los temas para posteriormente pasar como parte, digamos, de esta investigación más grande que no vine a plantear como tal aquí, poder determinar entonces sí qué temas se necesitan para el diseño y desarrollo del plan. Información que con gusto, si alguien está interesado posteriormente, les podría compartir. Bien, vamos con la última pregunta. Alexander Barrera Paredes va a hacer una intervención. En este momento estoy habilitando su micrófono. Buenas tardes, José Alfredo. ¿Cómo vamos? José Alfredo, muchas gracias por la participación. Pues toca usted un tema neurálgico en la educación y es el miedo, la desconfianza y diríamos que el analfabetismo digital de los docentes. Mi pregunta es un poco más pragmática. ¿Cree usted que podría ser útil, que sería pertinente que los docentes en el currículo de su formación presentaran su propia creación o una herramienta tecnológica dentro de la asignatura que enseñan como parte de su proceso de formación? Gracias, Alexander, por la pregunta. Considero que un docente presentara como parte de su currículo una herramienta. Tanto como prestarla, bueno, es que lo escucho como si te refirieras a presentarlo en documentos, a presentarlo en la formalidad de un plan de clases, digamos. Yo creo, más que presentarlo en la formalidad, creo que efectivamente es necesario que nos volvamos competentes digitales, independientemente del área de estudio que se trate, independientemente de la asignatura. O sea, sí es obvio y sí es necesario que se presente en lo formal, pero considero más necesario que nos pongamos conscientes de que no importa hacia qué materia o qué materia atendemos, es necesario que en algún momento mediemos por tecnología. Incluso maestros, docentes que por alguna razón atienden todavía el modelo tradicional, hacen uso de herramientas digitales, hacen uso de herramientas tecnológicas. Lo que no se logra ver en ocasiones es el alcance que estas tienen. Porque yo creo que incluso, o sea, si se tratara de mencionar algo literal de que el maestro da una clase completamente tradicional, siempre hay alguna herramienta tecnológica que está utilizando, al menos en esta época. Entonces, en ese sentido, sí, claro, que sea parte del currículo, ¿por qué no? Sería un ideal. Bien, muchas gracias a todos. Agradecemos al ponente por su intervención. Los invitamos a la siguiente presentación, la cual se encuentra disponible en este momento en el auditorio. Gracias.